En el corazón del siglo XIX, cuando Estados Unidos aún se expandía hacia el oeste, floreció una historia tan oscura que quedó enterrada durante generaciones. Los registros oficiales la mencionan apenas de forma fragmentaria, como si la memoria colectiva hubiera decidido sellar aquella herida. Pero en las páginas olvidadas de diarios polvorientos y en los testimonios transmitidos en susurros, sobrevive la verdad de una conspiración que manchó para siempre a la pequeña comunidad de Cedar Creek, en Ohio. La familia Westbrook llegó al lugar en 1847, presentándose como pioneros piadosos y carismáticos, bajo un discurso de fe, progreso y educación. Lograron que la comunidad los aceptara con entusiasmo, decían ser hombres de Dios, predicadores de un mensaje moral que ofrecía consuelo a las almas de frontera. Sin embargo, detrás de su retórica se escondía una maquinaria cuidadosamente diseñada para manipular, explotar y destruir. La primera generación de los Westbrook, encabezada por Jonathan y Samuel, fundó una pequeña capilla de madera que pronto se convirtió en el centro espiritual de la región. Allí reunían a decenas de familias cada domingo, y no tardaron en instaurar un programa de enseñanza para niños y jóvenes. Lo llamaron Escuela Dominical de la Luz Verdadera. El nombre, impregnado de esperanza, escondía un propósito siniestro. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores. Algunos padres notaban que sus hijos regresaban de las reuniones con miradas extrañas, silencios prolongados o pesadillas nocturnas. Otros mencionaban desapariciones temporales, noches en las que los niños eran retenidos en la iglesia para oraciones especiales o ceremonias de purificación. Quienes se atrevían a preguntar eran recibidos con miradas de desaprobación y con la advertencia de que dudar de los Westbrook era dudar de Dios. El poder de la familia creció rápidamente. No solo dominaban la vida espiritual, sino también la económica. Compraban tierras, prestaban dinero y organizaban reuniones sociales. Su influencia se extendió tanto que el alguacil del condado asistía a sus celebraciones y los jueces locales consultaban con ellos antes de emitir veredictos. Era evidente, los Westbrook habían tejido una red de poder que los hacía prácticamente intocables. La comunidad, atrapada entre la fe y el miedo, optó por callar. Algunos lo hicieron por convicción, creyendo ciegamente en la supuesta santidad de los líderes. Otros, por temor a ser señalados como herejes o, peor aún, como enemigos de un clan que parecía tener ojos y oídos en todas partes. Mientras tanto, las desapariciones continuaban. Se hablaba de más de 20 niños que jamás volvieron a ser vistos y de otros que regresaban distintos, con recuerdos fragmentados y actitudes inexplicables. Uno de los pocos que osó desafiar a los Westbrook fue el maestro local, Henry Whitaker, educado en Filadelfia y con un fuerte sentido de justicia. Comenzó a notar inconsistencias en los registros de asistencia de la escuela dominical. Cuando intentó confrontar a Jonathan Westbrook, recibió amenazas veladas, que su contrato como maestro podría no renovarse, que su familia podría sufrir accidentes lamentables, y persistía en su curiosidad. El destino de Whitaker se selló pronto. Una noche de invierno de 1852, su cabaña fue encontrada en cenizas. Los restos carbonizados de su esposa e hijos yacían entre los escombros. Pero el cuerpo del maestro nunca apareció. La versión oficial habló de un accidente con la chimenea. La comunidad aceptó la explicación con resignación, aunque muchos sabían, en el silencio de sus corazones, que se trataba de un castigo ejemplar. La desaparición de Whitaker marcó un punto de no retorno. Desde entonces, nadie se atrevió a cuestionar públicamente a los Westbrook. Su dominio se consolidó, y la iglesia pasó de ser un humilde templo de madera a una imponente construcción de piedra, financiada con donaciones forzadas y con la riqueza acumulada mediante estafas en los sótanos de ese nuevo edificio. Según relatos posteriores, se llevaron a cabo rituales que combinaban fanatismo religioso con prácticas de control psicológico y, posiblemente, sacrificios humanos. Para los niños, Cedar Creek dejó de ser un refugio seguro. Los juegos en el campo fueron sustituidos por sesiones de adoctrinamiento, rezos interminables y experimentos crueles disfrazados de lecciones morales.
La inocencia era arrancada lentamente, moldeada a conveniencia de la familia que gobernaba como monarcas en medio de un pueblo indefenso. Así comenzó la leyenda negra de los Westbrook, una familia que transformó la fe en un instrumento de sometimiento y la educación en un mecanismo de destrucción. Lo que parecía un proyecto espiritual resultó ser la antesala de una de las conspiraciones más oscuras de la América del siglo XIX. El amanecer en Cedar Creek rara vez traía tranquilidad, mientras el sol se levantaba sobre las colinas ondulantes y los campos cubiertos de rocío, las familias trataban de recuperar un sentido de normalidad. Aunque la sombra de la angustia seguía latente, las desapariciones de los niños no eran hechos aislados, se habían convertido en un patrón perturbador que perforaba la vida cotidiana de la comunidad. Al principio, los padres trataban de convencerse de que se trataba de incidentes fortuitos, un niño que se había alejado demasiado en el bosque, otro que había seguido a un perro hasta los campos, o una niña que se había quedado demasiado tiempo junto al río. Pero a medida que aumentaban los casos, las explicaciones se volvían imposibles de sostener, los rumores se propagaban más rápido que el viento, cada uno más siniestro que el anterior. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas cerca de la vieja iglesia de los Westbrook durante la noche, otros hablaban de carruajes sin conductores que recorrían las calles empedradas al caer la oscuridad, y había quienes juraban que los desaparecidos aún podían escucharse en los ecos del bosque, risas lejanas, llantos ahogados, voces infantiles que se desvanecían entre los árboles. El miedo se convirtió en un visitante constante, las madres cerraban puertas y ventanas incluso durante el día, y los padres reforzaban las cerraduras improvisadas con madera y clavos oxidados, pero la sensación de amenaza no podía contenerse con cerrojos. Fue entonces cuando surgió el nombre que heló la sangre de la gente, la Hermandad de la Pureza. Nadie sabía con certeza de dónde había salido el rumor, pero pronto se habló de un culto secreto que controlaba cada aspecto de la vida en Cedar Creek. Los Westbrook, con su fachada de piedad y servicio religioso, eran señalados como líderes invisibles de esa hermandad. Un diario encontrado en una choza abandonada, escrito por una niña desaparecida, parecía confirmar esos temores. Sus páginas estaban llenas de frases temblorosas, describiendo rituales nocturnos, símbolos grabados en las paredes de piedra y oraciones recitadas en lenguas desconocidas. Aunque muchos se negaban a creerlo, el simple hecho de que existiera ese cuaderno fue suficiente para encender la paranoia. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un grupo de padres, armados con antorchas y herramientas de granja, decidió irrumpir en la iglesia de los Westbrook. Aquella noche, la comunidad entera se reunió frente a las pesadas puertas de madera, decidida a descubrir la verdad. El silencio dentro del edificio era tan espeso que parecía sofocar incluso el crujir de las antorchas. Cuando finalmente derribaron las puertas, no encontraron lo que esperaban. No había niños, ni rituales, ni restos de fechorías evidentes, solo un templo impecablemente ordenado, con bancos relucientes y una cruz de madera que colgaba en el altar, pero en el aire flotaba un olor metálico, como si la sangre se hubiera derramado recientemente. Los Westbrook aparecieron poco después, vestidos de blanco, con sonrisas tranquilizadoras y voces serenas. Dios nos prueba con tentaciones y rumores, dijo el mayor de ellos, pero nuestro deber es mantener la fe intacta. Aquella respuesta no trajo paz, sino más dudas. ¿Cómo podían siempre aparecer en el momento exacto, listos para desactivar las sospechas? ¿Cómo era posible que nunca se les sorprendiera en contradicciones, pese a los crecientes rumores? Esa noche, la comunidad volvió a sus casas sin respuestas, pero con una certeza creciente: algo oscuro se escondía bajo la superficie ordenada de Cedar Creek. Con el paso de las semanas, los desaparecidos llegaron a ser 50 niños cuyos nombres se murmuraban en rezos y lamentos, 50 familias que vivían en un duelo interminable. Y aunque el miedo mantenía a muchos en silencio, había quienes ya estaban dispuestos a arriesgarlo todo por descubrir la verdad.
Fue en ese clima de desesperación cuando un nuevo hallazgo estremeció a todos. En las afueras del bosque, un cazador tropezó con una zanja poco profunda cubierta de hojas y ramas. Dentro yacían objetos infantiles, zapatos pequeños, muñecas rotas, trozos de ropa. No había cuerpos, pero la evidencia era clara: los niños no se habían perdido, habían sido tomados. La noticia se propagó como pólvora. Los Westbrook se apresuraron a negar cualquier implicación, organizando vigilias de oración y ofreciendo apoyo a las familias, pero para muchos, aquello fue la confirmación definitiva. El culto no era un rumor, era real, y su control sobre Cedar Creek era mucho mayor de lo que cualquiera hubiera imaginado. A partir de ese momento, la vida en la aldea se dividió en dos realidades paralelas: la fachada pública de armonía y devoción, y la oscuridad latente que se respiraba en cada rincón. Cada sonrisa de los Westbrook parecía un disfraz, cada sermón un velo que ocultaba secretos inconfesables. Y sin embargo, pese al miedo y las sospechas, nadie se atrevía a enfrentarlos directamente, porque todos sabían que en Cedar Creek, la verdad tenía un precio demasiado alto. El tiempo avanzaba, pero el dolor en Cedar Creek no disminuía. Las familias continuaban contando los días desde la desaparición de sus hijos, mientras los Westbrook seguían al frente de la comunidad, celebrando sermones, organizando vigilias y ofreciendo caridad. Para un forastero, el pueblo parecía un refugio de fe y unidad, pero para quienes vivían allí, cada campana de la iglesia resonaba como un recordatorio de que algo terrible permanecía oculto. En medio de esa tensión, comenzó a circular un nuevo rumor: los Westbrook mantenían un registro secreto, un libro donde anotaban nombres y fechas. Algunos aseguraban haber visto al menor de los hermanos, Samuel, portando un cuaderno cubierto de cuero, siempre cerrado con un candado de hierro. Aquella libreta, decían, no contenía sermones ni escrituras, sino una lista de los desaparecidos. Una noche de tormenta, un joven aprendiz de herrero juró haber visto a Samuel entrando al sótano de la iglesia con aquel cuaderno en sus manos. Nadie tuvo el valor de confrontarlo directamente, pero la sospecha quedó sembrada. La idea de que todo estaba cuidadosamente documentado convertía el horror en algo aún más escalofriante. No eran crímenes impulsivos, sino un plan meticuloso. Los días se hicieron insoportables para los padres. Algunos comenzaron a reunirse en secreto, fuera del alcance de la iglesia, encendían hogueras en los campos y hablaban en voz baja, compartiendo historias, temores y posibles soluciones. Entre ellos estaba Jonathan Miller, un granjero cuya hija había desaparecido meses atrás. Su dolor lo había transformado en un hombre decidido, con la mirada dura y la voz cargada de ira. Si seguimos esperando, nunca veremos a nuestros hijos de nuevo, dijo en una de esas reuniones. La fe no los traerá de vuelta, solo la verdad lo hará. Aquellas palabras encendieron la chispa de la resistencia. Poco a poco, más familias se unieron, jurando protegerse unos a otros y buscar respuestas, incluso si eso significaba desafiar abiertamente a los Westbrook. Mientras tanto, la iglesia reforzaba su influencia. Los sermones se volvieron más intensos, llenos de advertencias sobre el pecado, el castigo divino y la necesidad de obediencia absoluta. Los Westbrook hablaban de pruebas enviadas por el Señor y advertían que cualquiera que propagara rumores estaba sirviendo a las fuerzas del mal. Pero las contradicciones se multiplicaban. ¿Por qué los sermones insistían tanto en la obediencia ciega? ¿Por qué el pueblo debía entregar ofrendas cada vez mayores a pesar de las crecientes penurias? Y lo más inquietante, ¿por qué cada vez que un niño desaparecía, la familia recibía una visita inmediata de los Westbrook, ofreciendo consuelo incluso antes de que se alzara la voz de alarma? La fachada de piedad comenzaba a resquebrajarse. Para algunos, los Westbrook ya no eran pastores, sino carceleros disfrazados de salvadores. La confirmación llegó una tarde, cuando un grupo de jóvenes decidió explorar los alrededores del bosque al norte del pueblo. Lo que encontraron los dejó sin aliento: símbolos tallados en los árboles, marcas circulares en el suelo y restos de hogueras apagadas. Entre las cenizas había huesos pequeños, demasiado frágiles para ser de animales grandes.
Los muchachos regresaron aterrados, convencidos de que habían presenciado pruebas de los rituales de la hermandad. Sin embargo, el miedo los silenció, solo contaron lo ocurrido a sus padres, quienes entendieron que aquel descubrimiento no podía hacerse público sin desatar un caos. Fue entonces cuando Jonathan Mellor tomó una decisión: infiltrarse en la iglesia, encontrar aquel cuaderno de cuero y exponer la verdad. Reclutó a 2 hombres de confianza y planearon entrar al sótano una noche en la que los Westbrook estuvieran ausentes. El plan era arriesgado, pero el dolor de la pérdida pesaba más que el temor. Con linternas y cuchillos de granja, esperaron hasta que las campanas marcaron la medianoche y se escabulleron hacia la iglesia. El edificio estaba oscuro, pero cada paso resonaba en los tablones de madera como si el lugar mismo quisiera delatarlos. Al llegar al sótano, descubrieron una puerta de hierro que jamás habían visto abierta. Tras forzarla con esfuerzo, encontraron una sala pequeña iluminada solo por una vela a medio consumir. En el centro, sobre una mesa, descansaba el cuaderno de cuero. Con manos temblorosas, Mellor lo abrió. Las páginas estaban cubiertas de nombres, fechas y símbolos que no reconocían. Algunos nombres eran de niños aún presentes en el pueblo, otros de los ya desaparecidos. Pero lo más perturbador era que junto a cada nombre había una palabra escrita en tinta roja: ofrecido. El silencio de la sala se volvió insoportable. Los 3 hombres comprendieron que aquello confirmaba sus peores miedos. Los niños no estaban perdidos, estaban siendo entregados en un sacrificio sistemático. Antes de que pudieran llevarse el cuaderno, un ruido proveniente de la escalera los paralizó. Voces apagadas, pasos lentos que descendían hacia el sótano. Mellor apenas tuvo tiempo de esconder el libro bajo su abrigo antes de que las figuras de los Westbrook aparecieran en la entrada, sus rostros iluminados por la luz de la vela. «Así que finalmente habéis decidido buscar la verdad», dijo el mayor de ellos con una sonrisa fría. La trampa estaba tendida. El sótano de la iglesia se llenó de un silencio tan pesado que parecía estrangular el aire. Jonathan Mellor y sus 2 compañeros permanecían inmóviles, con el corazón golpeando como un martillo en sus pechos. Frente a ellos, los hermanos Westbrook descendían lentamente por la escalera, vestidos de blanco, con rostros iluminados por aquella calma inquietante que siempre mostraban en público. «Dios ve cada uno de vuestros pasos», dijo el mayor de los Westbrook, su voz suave pero cargada de amenaza, «y también ha visto vuestra traición». Miller apretó el cuaderno bajo su abrigo, sabiendo que ese objeto era la prueba definitiva contra ellos, pero exponerlo significaba condenarse en ese mismo instante. Sus ojos se cruzaron con los de Samuel Westbrook, el más joven, que llevaba en sus manos una lámpara de aceite. La luz proyectaba sombras largas en las paredes de piedra, haciendo que los símbolos tallados en ellas parecieran moverse. «Nos habéis arrebatado algo que no os pertenece», continuó Samuel, acercándose con pasos lentos. «Ese libro no es un registro, es un pacto, y nadie fuera de nuestra hermandad debe leerlo». Los 3 hombres sabían que estaban atrapados. La única salida estaba bloqueada por los Westbrook, que avanzaban sin prisa, como depredadores seguros de su presa. Uno de los compañeros de Mellor, presa del pánico, lanzó un grito y se abalanzó con su cuchillo. El movimiento fue desesperado, pero la respuesta fue aún más aterradora. Los Westbrook no retrocedieron. Uno de ellos extendió la mano y, en un instante, 2 hombres de aspecto corpulento aparecieron desde la oscuridad del pasillo. Eran seguidores, miembros de la hermandad que habían estado esperando. La lucha fue breve y brutal. El hombre cayó golpeado contra la pared, y su cuerpo quedó tendido en el suelo, inconsciente. Mellor y el otro intentaron resistir, pero fueron rodeados con facilidad. La diferencia de fuerzas era abismal. «Llevadlos al altar», ordenó el mayor de los Westbrook con voz solemne. Fueron arrastrados hasta la nave principal de la iglesia, donde velas encendidas iluminaban un escenario que parecía preparado de antemano. Allí, frente al altar, había un círculo de símbolos pintados con algo que parecía sangre. Los bancos habían sido retirados para dejar espacio a una especie de ceremonia. «Os damos la oportunidad de redimiros»,
dijo Samuel, sosteniendo el cuaderno abierto, confesad vuestra fe en la hermandad de la pureza, y vuestras vidas serán preservadas. Caro Miller, con la mirada fija en los símbolos del suelo, respondió con una voz firme. Mi hija no fue una ofrenda, fue asesinada por vosotros. Un murmullo recorrió a los seguidores presentes, pero los Westbrook no perdieron la compostura, el mayor levantó la mano, y todos callaron al instante. El sacrificio es necesario para mantener el equilibrio, dijo con calma, cada vida entregada fortalece a la comunidad, cada lágrima derramada abre el camino hacia la eternidad, no lo entenderéis, porque aún estáis cegados por vuestro egoísmo, pero cuando vuestros ojos se abran, será demasiado tarde. Miller y su compañero fueron atados frente al altar, las sogas cortaban sus muñecas y el frío de las piedras bajo sus rodillas les recordaba que podían no salir vivos de allí. De repente, un sonido lejano interrumpió la tensión, golpes en la puerta principal de la iglesia, eran fuertes, insistentes, como si un grupo numeroso intentara entrar. Los Westbrook intercambiaron miradas, sorprendidos. Era la comunidad. Los rumores, las desapariciones y los hallazgos habían llegado a un punto de ebullición. Decenas de aldeanos, armados con antorchas y herramientas, exigían respuestas. «Abrid las puertas, malditos», gritaba una voz, «devolvednos a nuestros hijos». Los Westbrook reaccionaron con rapidez, ordenaron a sus seguidores que bloquearan la entrada, mientras ellos mantenían el control dentro, pero en ese momento, Miller aprovechó la confusión, con todas sus fuerzas, logró romper parcialmente la cuerda que lo ataba y sacó el cuaderno de su abrigo. «Aquí está la verdad», gritó con todas sus fuerzas, levantando el libro hacia los demás prisioneros y seguidores, «ellos nos han engañado a todos, han escrito cada sacrificio, cada niño perdido está aquí». El murmullo entre los presentes creció hasta convertirse en un clamor. Algunos seguidores de la hermandad comenzaron a dudar, sus rostros se llenaron de miedo, el poder de los Westbrook se tambaleaba, no por la violencia, sino por la revelación de la verdad. El mayor de los Westbrook, con el rostro desencajado por primera vez, intentó arrebatarle el cuaderno, pero la puerta principal cedió en ese instante, los aldeanos irrumpieron con furia. Iluminando la iglesia con la luz de sus antorchas, el enfrentamiento era inevitable. En medio del caos, las llamas iluminaron los símbolos del altar y por un momento, la fachada de pureza se desmoronó por completo. La comunidad había visto lo suficiente, ya nada volvería a ser igual en Cedar Creek. La irrupción de los aldeanos convirtió la iglesia en un campo de batalla, antorchas en alto, gritos de rabia y el crujido de la madera se mezclaban en un caos insoportable. Los Westbrook, que siempre habían dominado la situación con calma y devoción fingida, por primera vez se vieron acorralados. Jonathan Miller, aún medio atado, levantó el cuaderno de cuero para que todos lo vieran. Las páginas abiertas, manchadas de rojo, reflejaban los nombres de los niños desaparecidos. El murmullo colectivo se transformó en un rugido de furia. «Asesinos», gritó una madre con lágrimas en los ojos, abalanzándose sobre el altar, «nos arrancaron a nuestros hijos». Los seguidores de la hermandad, confundidos y aterrados por la revelación, comenzaron a retroceder, algunos huyeron entre las sombras, otros dejaron caer las armas improvisadas que llevaban. El hechizo de control que los Westbrook ejercían sobre el pueblo se estaba rompiendo. El mayor de los hermanos trató de mantener la autoridad. «Callad, esto es obra del demonio, nosotros hemos protegido a Cedar Creek de males mayores». Pero ya nadie le creía. Un hombre de la multitud le arrojó una piedra que le abrió la ceja y la sangre comenzó a manchar su túnica blanca. Samuel, el más joven, gritó desesperado. «No entendéis nada. Sin los sacrificios, todos vosotros estáis condenados». La frase, lejos de calmar, encendió aún más la furia. La multitud se abalanzó sobre ellos y comenzó una confrontación brutal. El sonido de los golpes, los gritos y las maderas rotas llenó el templo. Miller,
liberándose al fin de sus ataduras, corrió hacia la multitud con el cuaderno aún en las manos. «Aquí está la prueba», clamaba, mientras lo entregaba a los aldeanos, «que todos vean lo que escribieron, que todos sepan lo que hicieron». Las páginas pasaban de mano en mano, y cada nombre leído era como un cuchillo que atravesaba corazones. Padres reconocían las fechas de las desapariciones. Madres caían de rodillas al encontrar los nombres de sus hijos bajo la palabra ofrecido. El dolor se transformaba en un odio ardiente. La iglesia, antaño símbolo de fe, se convirtió en escenario de justicia popular. Los Westbrook fueron arrastrados hasta el centro, rodeados por decenas de miradas encendidas. Por primera vez, sus sonrisas serenas habían desaparecido. «¿Dónde están los cuerpos?», gritó un hombre, «decidnos dónde los enterrasteis». Los hermanos guardaron silencio, solo intercambiando miradas entre ellos. Esa negativa fue interpretada como la confirmación final. La multitud no necesitaba más pruebas. Esa noche, los Westbrook fueron sometidos a un juicio improvisado en la plaza del pueblo, bajo la luz de las hogueras. Cada familia habló, cada testimonio fue un lamento de dolor convertido en furia. No hubo jueces, no hubo jurado imparcial, fue el pueblo entero contra los supuestos salvadores. El veredicto fue unánime: culpables. Al amanecer, los Westbrook fueron llevados al mismo bosque donde tantas desapariciones habían tenido lugar. Allí, frente a los símbolos tallados en los árboles y los restos de hogueras apagadas, fueron ajusticiados por la comunidad. Sus gritos se perdieron entre los ecos de los pinos, reemplazados por el llanto desgarrador de las familias que sabían que ni siquiera aquella venganza les devolvería a sus hijos. Cuando todo terminó, el silencio del bosque fue sepulcral. La hermandad de la pureza había sido destruida, pero el vacío que dejaba era insoportable. El cuaderno de cuero fue enterrado bajo las cenizas de la iglesia, que ardió hasta los cimientos aquella misma noche, como un intento de purgar el mal que había enraizado en Cedar Creek. Aún así, la sombra de lo ocurrido nunca desapareció. Los aldeanos seguían escuchando en las noches más oscuras risas lejanas, pasos pequeños entre los árboles, o el llanto de un niño que nunca llegaba a verse. Algunos decían que los sacrificios habían abierto una puerta que jamás podría cerrarse del todo. Jonathan Miller, marcado para siempre por la pérdida de su hija y por haber revelado la verdad, se convirtió en una figura respetada, aunque atormentada. Solía repetir a quien quisiera escucharlo: «El mal más grande no fue la hermandad, fue nuestro silencio, nuestra obediencia ciega. Les dejamos crecer bajo nuestra fe y nos arrancaron el alma». Cedar Creek nunca volvió a ser igual. Sus habitantes vivieron con la memoria de los nombres grabados en aquel libro, con la certeza de que la pureza prometida era solo una máscara para ocultar el sacrificio. Y aunque la comunidad trató de reconstruirse, el eco de las desapariciones quedó grabado en cada rincón, como una herida que jamás cicatrizaría. El bosque, el río, la iglesia destruida, todos eran recordatorios de que la oscuridad puede florecer incluso en los lugares más piadosos, cuando la fe se convierte en miedo y el miedo en silencio. Los años habían pasado desde aquellos días oscuros en los que los secretos de los Westbrook habían dominado la vida de tantos. Las memorias de Martha Collins, William Collins y de todos los involucrados en el escándalo se habían transformado en relatos de advertencia. Historias que los más valientes se atrevían a contar, pero el tiempo no borraba por completo la sombra de aquel crimen sistemático. La desaparición de Martha seguía siendo un misterio. Nadie pudo confirmar que le ocurrió realmente, aunque las teorías eran tantas como los sobrevivientes que recordaban su nombre con reverencia. Algunos decían que Samuel Westbrook la había asesinado y escondido lejos de la vista del mundo. Otros aseguraban que ella logró escapar, adoptando una nueva identidad y viviendo en algún país extranjero, lejos del alcance de los que habían querido silenciarla. Nunca hubo pruebas concluyentes. William Collins, tras años de incansable investigación, había logrado documentar casi todos los crímenes de los Westbrook. El registro de víctimas de Westbrook, con 8.432 nombres de muertos,
Se convirtió en la evidencia más completa de cómo la ambición y la manipulación religiosa podían convertirse en armas mortales. El hombre dedicó su vida a ayudar a quienes habían escapado de comunidades religiosas explotadoras, estableciendo fondos, refugios y organizaciones que todavía servirían como modelos para generaciones futuras. Emma Collins, prima de Marta, fue otro ejemplo de redención y valentía. Tras descubrir la verdad sobre la iglesia que había apoyado, transformó su culpa en acción. Fundó uno de los primeros refugios para mujeres que escapaban de sectas, proporcionando protección y guía para reconstruir sus vidas. Su testimonio fue crucial para asegurar que el legado criminal de los Westbrook no se perpetuara impunemente. Los hermanos Westbrook, los arquitectos de esta tragedia, tuvieron finales distintos pero igualmente dramáticos. Isaiah y Daniel murieron en Nueva Orleans en circunstancias violentas, con rumores de intervención extrajudicial por parte de autoridades que preferían un cierre rápido al escándalo. Samuel, el más astuto y calculador, sobrevivió más tiempo, huyendo por el continente y el extranjero, hasta ser arrestado en Brasil, donde murió antes de enfrentar juicio, dejando un diario que confirmaba la extensión y sofisticación de sus operaciones. Aunque las iglesias se demolieron, los documentos fueron destruidos o escondidos, y los asentamientos recuperados por la naturaleza, los ecos de los crímenes persistieron. Investigaciones posteriores en Ohio y otros estados revelaron restos físicos de los asentamientos, evidencias de su ubicación deliberadamente peligrosa, y la evidencia arqueológica coincidió con los relatos de los sobrevivientes. Incluso en siglos posteriores, ciertas doctrinas y métodos de manipulación de los Westbrook aparecieron en movimientos religiosos aislados, reflejando la influencia duradera de su enfoque, control, aislamiento y explotación financiera. Marta Collins, aunque oficialmente declarada muerta, continuó siendo un símbolo de resistencia y valentía. Su historia inspiró a futuras generaciones a cuestionar la autoridad ciega y a proteger la integridad de sus comunidades. La ley, la historia y la memoria colectiva aprendieron de los errores de aquel pasado oscuro, estableciendo precedentes que aún hoy informan la supervisión de organizaciones religiosas y comunitarias. Al final, el caso Westbrook no solo mostró la devastación causada por la ambición desmedida bajo el manto de la fe, sino también la fuerza de la determinación humana para buscar justicia. Cada víctima, cada registro, cada testimonio era un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, tenía el poder de iluminar incluso los rincones más oscuros de la historia. Y así, mientras los archivos se guardaban en museos y bibliotecas, mientras los descendientes de los sobrevivientes compartían historias de advertencia y supervivencia, el legado de los Westbrook quedó encerrado en la memoria colectiva, un oscuro capítulo de la historia americana que enseñaba que la fe, cuando se mezcla con la codicia y la manipulación, podía ser tanto un faro como un arma mortal.